Bienvenido a Aprendiendo Fotografía número 2. Ya que he recibido unas cuantas dudas sobre temas fotográficos, voy a intentar ayudaros. Empezamos con José Ramón, un tema sobre Lightroom. Me dice: estimado Joan, he visto con sumo interés el vídeo Cómo trabajar con dos ordenadores en Lightroom. Hasta ahora creía que esto no era posible. Me han surgido dudas respecto a mis necesidades. Pensad que Lightroom, como podéis ir viendo en mi canal de YouTube, en los diferentes tutoriales que voy publicando, una de sus características es que puede trabajar con un catálogo, con varios catálogos, fusionar los catálogos, trabajar con un catálogo e importarlo a otro, extraer parte de un catálogo y llevármelo a otro ordenador fuera del estudio, fuera de mi domicilio, de vacaciones, etc. José Ramón comenta: tengo dos ordenadores, sobremesa y portátil, los dos con Windows 10 y Lightroom 6. El ordenador de sobremesa lleva todo el peso de las fotos, pero este verano he utilizado el portátil para ir metiendo las fotos en el disco duro. Como tenía tiempo, las he importado a Lightroom, he creado las colecciones, palabras clave y revelado. Por lo tanto, tenemos fotografías nuevas que no están en el ordenador de sobremesa. Dado este trabajo y para no tenerlo que repetir, me interesaría pasar estas colecciones con todos los arreglos del portátil al catálogo que ya tengo en el ordenador de sobremesa. No me interesa tener tantos catálogos como a veces haga esta operación. En tus explicaciones veo que lo que se importa es un catálogo con las fotos seleccionadas. ¿Esta operación anula el catálogo que ya tengo o se suma? En el de sobremesa tengo un catálogo único desde que empecé a disparar en RAW, año 2012. En el ordenador portátil el catálogo tiene un nombre distinto. Los dos ordenadores están conectados en red. Me preocupa que el catálogo importado machaque el catálogo que ya tengo, como pasa con los ficheros en Windows. ¿Qué puedo hacer? Un saludo, José Ramón. Bien, José Ramón, pues esto es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es, en el ordenador de sobremesa, tenemos un catálogo, llamemos que es el catálogo principal o el máster. Este catálogo es el que tiene toda la información, como comentas, desde el año 2012. Y lo que quieres es, ahora, todas las fotografías que has realizado durante las vacaciones, has generado clasificaciones, palabras claves, colecciones, supongo, de ajustes, etc., lo tienes en el portátil, con otro nombre. Bien, pues tenemos dos catálogos, el máster, el principal, y el de vacaciones, le llamaremos. Entonces, lo que queremos hacer ahora es pasar las fotos y los ajustes de las fotos, colecciones, etcétera, etcétera, a el catálogo máster, a tu catálogo principal. Eso se puede hacer, es tremendamente fácil y no modifica en nada todo lo que tenías en este momento anterior en el catálogo máster. Es decir, el catálogo máster continuará exactamente igual y ahora le añadiremos otras cosas nuevas. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Tenemos que ir al menú superior de Lightroom, Archivo, Importar desde Catálogo y cargar el catálogo de vacaciones. Por lo tanto, repito, estamos en el ordenador de sobremesa y lo que haremos es importar en el catálogo máster del ordenador de sobremesa el catálogo de vacaciones. Lightroom nos mostrará qué hay nuevo, distinto del catálogo máster, todo lo que él considere que es diferente o nuevo, y nos permitirá importarlo. Si alguna fotografía ya existiese en el catálogo máster, él nos lo enseñará. Lightroom nos enseñará que estas fotografías existen y entonces nos pedirá si queremos reemplazar los ajustes que teníamos anteriormente con los nuevos ajustes o crear fotografías virtuales con los ajustes nuevos, manteniendo dos versiones de la misma imagen. Tendremos la versión que teníamos en el catálogo máster inicialmente, tal y como estaba, y una copia virtual de la misma foto con los ajustes que vendrían del portátil. Si todas las fotos son nuevas, esto ya no aparecerá, sencillamente nos aparecerá un listado de fotos a importar, simplemente las importaremos
y en ese momento el catálogo máster contendrá todo lo que tenía en ese momento más todo lo que hemos añadido del catálogo verano, con lo cual estará plenamente actualizado. El catálogo verano a partir de este momento ya no es útil, por lo tanto podemos borrarlo eliminándolo sin ni mayor problema. Es recomendable igualmente que una vez hayamos actualizado el catálogo principal, el catálogo máster, hagamos una copia de seguridad para conservar y preservar estos nuevos valores por cualquier accidente que pudiera suceder. Espero que te haya aclarado la duda. Luis Pérez. Muchas gracias, Joan. Explicar con tanta claridad tantos temas de la fotografía. Tengo una cuestión. Mi presupuesto es limitado. Estoy pensando para realizar edición con Lightroom y Photoshop cambiar mi equipo porque va muy lento y se me hace insufrible retocar. Todos los equipos cuando empiezan a ser muy viejos necesitan más rendimiento para este tipo de programas. He visto un i7 7500 con 12 MB de RAM y una tarjeta gráfica en la placa base. ¿Sería más interesante una opción con 8 MB de RAM y una tarjeta gráfica de 2 MB? ¿Prima en la edición fotográfica tener una tarjeta gráfica o tener más RAM? Sería a nivel de aficionado. Saludos y gracias. Bueno, eso es un poco difícil de responder porque son dos factores que van a dar mayor rendimiento. Un buen procesador con mucha RAM y una tarjeta gráfica dedicada van a trabajar muy bien. Si le quitamos la tarjeta de gráfica dedicada y estamos usando una incorporada en la propia placa base, normalmente la RAM la comparten la tarjeta de vídeo junto con lo que es el uso general del ordenador de la propia RAM. Por lo tanto, el rendimiento en mostrar las imágenes, en previsualizar las imágenes o en actualizar es bastante más lento, o realizar ajustes en los programas. Todo eso se tiene que dibujar y necesita potencia o memoria de tarjeta gráfica. Por lo tanto, tener una tarjeta gráfica dedicada con memoria propia es muy importante. Pero si por ello perdemos RAM, es un problema, porque la RAM es algo que necesitamos mucho espacio de memoria RAM para poder trabajar de una forma ágil. Se suman todos los factores. Entonces, lo ideal es tenerlo todo, evidentemente. Si tenemos que sacrificar, yo sería más proclive a ir a buscar una opción con una gráfica dedicada y menos RAM que posteriormente en un futuro pudiéramos actualizar, con lo cual siempre estamos a tiempo de ponerle más memoria al ordenador y que el ordenador vaya más fluido. Pero la gráfica no la podremos probablemente actualizar, o sí, si es un PC y podemos pincharle internamente una gráfica más potente no hay problema. Si es un portátil, porque no me define si es portátil o sobremesa, ya nos quedará más limitado. Depende de las funciones. Espero que esto te sea útil. Miguel Ángel Gutiérrez Pinto. Disculpa, siempre me ha gustado la fotografía, pero no la he practicado. ¿Me podrías decir, yo como nuevo en esto, qué tipo de cámara debo usar? Gracias. Esta pregunta es muy ambigua y te voy a tener que dar una respuesta ambigua. Depende del tipo de fotografía que hagas, si te dedicas a nivel profesional, si te dedicas a nivel aficionado. Si es a nivel profesional, si te dedicas a hacer, por ejemplo, fotografía social, vas a tener unas necesidades determinadas. Si vas a hacer producto, vas a hacer arquitectura, depende de la... Si es a nivel aficionado y te gusta algo variado, tipo paisaje, retrato, un poquito de todo, puedes empezar con una cámara más o menos sencillita e ir avanzando. Lo que sí te sugiero es que busques un sistema que sea actualizable. Es decir, si a día de hoy dices, con una cámara que tenga objetivos intercambiables me da una calidad que me gusta, perfecto. Si más adelante necesitas mejor calidad de óptica, puedes buscar unos objetivos de más calidad. Si más adelante necesitas una cámara de mejores prestaciones, más resolución, más calidad, más rapidez, más buffer, etcétera,
puedes actualizar la cámara y esos objetivos te pueden servir. Pero yo intentaría huir de una cámara cerrada, tipo una cámara compacta, con la cual no puedas crecer con ella, si tu intención es ir avanzando con fotografía. Si quieres más detalles, dame más información sobre qué tipo de fotografía quieres hacer, presupuesto, qué te gusta, qué no te gusta, y así puedo asesorarte un poquito más concretamente. Vale, de YouTube, Jorge Valenzuela. ¿Qué pasa si quiero colocar copyright en Camera Raw? ¿Lo puedo hacer? Me temo que a día de hoy no. No directamente, pero sí indirectamente. Camera Raw es el módulo que tiene Photoshop para abrir los RAWs, también puedes abrir TIFFs y JPGs con él, para poder realizar los ajustes que podríamos hacer en Lightroom, por ejemplo, desde Photoshop. A partir de Lightroom CC, esto además aparece como filtro y desde una fotografía podemos usar como un filtro desde Photoshop Camera Raw. Pero en lo que es Camera Raw no nos permite colocar directamente un copyright. Entiendo que te refieres a una marca de agua. Copyright internamente en los metadatos tampoco lo permitiría, pero si te refieres a la marca de agua, que supongo que vas por ahí, tendrías que hacerlo abriendo ya la imagen y desde Photoshop crear una capa de texto en la cual pondrías el texto de copyright que tú quieras y después le das una cierta transparencia a la capa, con lo cual podrías realizar perfectamente desde Photoshop, pero no desde Camera Raw. Seguimos. Verónica. He calibrado el monitor unas cuantas veces y me ocurre que cuando comparto el antes y después la diferencia es muy grande, aunque el perfil anterior lo haya creado un poco antes. Entiendo que si lo he creado unos minutos antes no debería haber mucha diferencia, lo cual me hace dudar de que esté haciendo las cosas bien. Cuando creo el nuevo perfil, el nombre del archivo es del u2515.icm y no el que yo he creado anteriormente. Veo que te aparece accionado la casilla nivel del sistema en distribución de perfil y a mí no. ¿Qué estoy haciendo mal? Monitor del U2515H Windows 10. Bueno, vamos a ver. El antes y el después que ofrecen la mayoría de calibradores cuando vamos a hacer una calibración en pantalla es un poco engañoso. ¿Por qué? Porque el antes y el después es falso en la mayoría de los casos. Cuando yo realizo un perfil y un calibrado con un calibrador, realizo varios procesos. Uno es modificación de la tarjeta de vídeo si es calibración por software. Si es calibración por hardware, lo hago a través del monitor. Este ajuste se suma el perfil y la parte de modificación del propio monitor. Es decir, imagínate que el brillo está mucho más levantado, mucho más bajo en el monitor, el contraste lo he variado o el punto negro, los ajustes propios que internamente puedo modificar en el propio monitor. Cuando yo hago el antes y el después, todo eso no se realiza, por lo tanto no vuelvo a la versión anterior. Lo único que hago es cargar o descargar el perfil que tengo visualizando, con lo cual no veo realmente cómo tenía antes de realizar la calibración y cómo lo tengo después. Es una manera de enseñarle al fabricante cómo queda con su perfil y sin su perfil, pero el antes y después no está muy bien buscado, porque realmente no es un antes y un después. ¿Qué más me comentas? Me dices que no te aparece la opción de la casilla nivel del sistema. En algunos calibradores, cuando realizamos la calibración y el perfilado, el perfil se puede cargar lo que le llaman a nivel de sistema, que significa que cualquier usuario tendrá ese perfil disponible y lo tendrá cargado por defecto. Pero eso normalmente va en función de las propiedades de administrador del usuario. Si yo tengo un usuario con propiedad de administrador, yo desde ese usuario puedo cargar el perfil en cualquier otro usuario. Pero si mi usuario no es un administrador, solo podré cargar el perfil en mi propio usuario, no en los demás usuarios. Por lo tanto, imagino que debe ser un tema de permisos de administrador de tu ordenador. Bueno, de tu sistema operativo, vaya. Continuamos. Argentina. Me llamo Verónica. Otra Verónica. Y soy argentina. Me estoy iniciando en fotografía digital y quería hacerte algunas consultas sobre gestión de color.
Mi primera pregunta es respecto al colodímetro. En Argentina los productos cuestan el doble o más que en su país. Es una lástima. Aunque solo podría comprar el Color Monkey Smile o Color Monkey Display, ¿cuál me recomienda? Hombre, el Color Monkey Smile es el más simple, el más sencillo. El Color Monkey Display es un nivel superior. Y por encima tendríamos el A1 Display Pro, que para mí es el mejor calibrador, ya que aparte de realizar una calibración muy buena, el software es muy bueno y nos permite hacer una validación. La validación es un procesado adicional a la calibración que nos dice en qué estado está en el monitor y qué grado de error tiene en los diferentes colores y qué colores reproduce de peor forma, con lo cual además me sirve para ver si el monitor es útil para el sistema fotográfico o para edición fotográfica no es un buen monitor o tiene algún defecto. En cualquier caso, el calibrador invierte lo más que puedas, porque tendrás un aparato para si no para toda la vida, para muchos años, que te va a permitir tener una fiabilidad sobre lo que estás haciendo. La segunda pregunta es respecto a los perfiles de color. Trabajo con una notebook con Windows 7 y un monitor aparte. En administración de color de Windows, ¿debo cambiar todos los valores predeterminados del sistema o solo perfil del dispositivo, en el cual seteé en Adobe RGB 1998? La última pregunta es si Adobe RGB 1998 es igual a Adobe RGB D65 WP 2.2 Gamma. Gracias por su tiempo y disculpe mi ignorancia respecto a este tema. No te preocupes, para eso estoy, para intentar ayudar. Vamos a ver, sobre los dos espacios de color que me comentas, Adobe RGB 1998 y el Adobe RGB D65, este no sé de dónde sale. En principio supongo que debe ser el mismo, sacado de otro fabricante, pero el estándar es el Adobe RGB 1998, aunque es posible que el otro sea exactamente igual, pero se tendría que analizar para verlo. Bien, lo que me comentabas sobre los ajustes de administración de Windows. Windows, desde Windows 7, tiene un sistema muy raro, muy complejo, muy extraño, muy opaco en cuanto al tema de cómo calibrarla y cómo dejarlo bien. Yo, por desgracia, para explicarlo, tengo Mac, con lo cual no te lo puedo enseñar ni lo podemos ver. En el momento que tenga disponible algún ordenador con Windows, miraré hacerlo algún tutorial para que se pueda ver el paso a paso o cómo ajustarlo correctamente con un ordenador con Windows. Si te interesa, estás dependiente de mi canal de YouTube e intentaré, cuando tenga disponible un ordenador con Windows, hacer un tutorial sobre ello. Continuamos. José Garcés, en YouTube. ¿Cómo pones los números en las diapositivas y cuando las eliminas se reordenan? Saludos. En principio supongo que te refieres a los numeritos que aparecen en las casillas de las fotografías, no de las fotos en sí, en Lightroom. Esto es algo que hace Lightroom de forma automática, las puede numerar. Lo que tú puedes hacer es mostrarlo o no mostrar esta numeración de las fotografías. Si tienes 10 fotos y eliminas 2, automáticamente tendrás 8 fotos. Simplemente es eso. Creo que esa era tu pregunta. Sobre un post que publiqué en el blog, en mi página web, sobre la elección de ordenador para un fotógrafo, allí explico el ordenador que me he comprado recientemente y por qué he escogido este ordenador, y hago una reflexión sobre los puntos a tener en cuenta, o al menos los que para mí han sido importantes. Y tengo un comentario de Sandro que me dice: buenos días, acabo de leer tu artículo y es justo lo que estaba buscando. Estaba pensando en comprar un ordenador de sobremesa para el trabajo. Soy fotógrafo de bodas y necesito sobre todo rapidez y mover bastantes vídeos y montajes, edición, etc. Y me surge la eterna duda, ya que hay gente que me dice que con el precio del Mac puedo adquirir otro mucho mejor y otros que me recomiendan Mac. ¿Cuál es tu opinión y sobre todo, puedes recomendarme algún ordenador? Gracias de antemano. Bueno, volvemos a entrar en una discusión difícil de definir.
Evidentemente hay defensores y detractores de Mac y de PCs. Yo evidentemente ya puedes ver que yo escojo Mac, pero no significa que para ti sea una buena opción. Yo te voy a explicar mi punto de vista y por qué yo escojo Mac. A partir de ahí tú escoge lo que quieras. Evidentemente los Apple tienen un precio superior a los PCs equivalentes. Pero mi experiencia con muchos ordenadores anteriormente y con muchos clientes, yo he llegado a mi conclusión, que es que los PCs tienen varios problemas en general. Uno, que de entrada necesitamos colocarle un antivirus, con lo cual el rendimiento del ordenador va a bajar. Eso de entrada. El sistema operativo de Windows, aunque ha mejorado muchísimo, Windows 10 es un muy buen sistema operativo, pero para mí es un sistema operativo que no es intuitivo y deja demasiada flexibilidad al usuario. Yo para mí necesito un sistema para trabajar, no para hacer las grandes configuraciones de la NASA. No quiero configurar 1000 elementos, quiero arrancar el ordenador y empezar a trabajar. Eso con PC, entre actualizaciones y problemas, me es muy complicado. Es uno de los temas que a mí personalmente me molesta. Otro de los temas muy importantes es la compatibilidad entre los elementos internos del ordenador. Cuando tú compras un ordenador, un Apple, un Sony, una marca reconocida, tienes unas piezas que están probadas para que funcionen muy bien entre sí, con lo cual tienes una garantía de rendimiento. Lo peor en un ordenador son los cuellos de botella. Si tú tienes un procesador muy potente, pero no le llega la información y la mayoría del tiempo está durmiendo mientras tiene mucho trabajo por hacer, estás perdiendo el tiempo miserablemente y el rendimiento baja. Por eso no quiere decir que necesites comprar un Mac. Igualmente puedes tener un rendimiento muy bueno con otros ordenadores, incluso con un clónico, con un ordenador hecho de piezas. Pero lo que sí es importante es que quien lo monte sepa perfectamente qué piezas van a encajar entre ellas y no van a dar problemas. El problema de los PCs es que hay tantos miles de configuraciones y tantos fabricantes que realizar un sistema operativo que funcione con todos los dispositivos funcionen bien entre sí y el hardware y el software se entienda bien, es muy difícil. Con lo cual es muy fácil que tengas caídas de rendimiento en diferentes puntos y tú no lo sepas. Y el ordenador va más o menos bien, pero con tal aplicación, con tal función, con tal baja el rendimiento y va para lento. Eso con Mac para mí es mucho más difícil que pase. ¿Por qué? Porque la configuración es una configuración cerrada. Con lo cual hay 4 opciones de maquinaria y un solo sistema operativo que está pensado para esas configuraciones, con las configuraciones pensadas para el sistema. Ya míralo como quieras. Con lo cual el rendimiento y la estabilidad es mucho más fácil que sea más estable y tenga un rendimiento más elevado que cuando hay muchísimas más variables. Insisto, no significa que un PC no pueda ser bueno, pero ha de ser bueno para ser comparable a un Mac. Si no, es jugar a la lotería. Te puede tocar un buen ordenador, un ordenador mediocre o un ordenador realmente muy malo y no necesariamente barato. Por eso yo no quiero problemas y prefiero pagar más y estar mucho más tranquilo, arrancar el ordenador y empezar a trabajar y olvidarme de problemas. Vale, vamos con la última. Es Vladi. Si habéis visto el Aprendiendo Fotografía anterior, ya veréis que contesté una duda sobre unos ordenadores que él planteaba y me comenta, respondiendo a la respuesta que le di sobre el ordenador a escoger entre unos Macs que me comentaba, me dice: bueno, con tu consulta yo me he quedado con esta opción, pero una pregunta más sobre SSD 512 GB. ¿Voy a tener suficiente o ir por un SSD de 1 TB? La opción escogida es iMac 27 pulgadas con pantalla Retina 5K, 16 GB de RAM DDR4, 2400 MHz, disco SSD 512 GB, tarjeta Radeon Pro 580 con 8 GB de memoria de vídeo.
y un procesador Intel Core i7 de 4 núcleos a 4,2 de séptima generación. Bien, o sea, el concepto es que tiene un ordenador, un iMac, con un procesador potente, 16 GB de RAM, una tarjeta de vídeo dedicada, un disco duro de 512 GB de memoria SSD, por lo tanto es un disco de memoria sólida, un disco tremendamente rápido, y su pregunta es si escoger este de 512 o uno de 1 TB. Básicamente el concepto es que si quieres que sea de 1 TB de memoria sólida, el precio se va a disparar, va a ser un disparate de precio. Por lo tanto, en principio yo eso no te lo aconsejo a menos que realmente lo necesites. Con 512 GB en principio es más que suficiente para poder trabajar. Es posible que quieras tener un disco duro de mayor capacidad para trabajar, con lo cual tienes dos opciones. Uno, pedir la opción Fusion Drive. Fusion Drive es una opción de Apple que fusiona dos discos, en realidad tienes dos discos, uno de memoria sólida y otro de un disco mecánico, pero que tú para trabajar lo ves como si fuera un único disco fusionado en el cual la parte sólida, la parte rápida, almacena el sistema operativo y los programas, y lo que son datos lo pasa al disco de memoria, el disco mecánico, que es mucho más lento. El problema es que yo sepa, los discos mecánicos que monta Apple por defecto son de 5400 revoluciones, lo cual significa que es un disco muy lento. Y el disco SSD es un disco muy rápido, que se compensan, pero cuando tienes que trabajar sobre fotografías que las tienes en el disco lento, vas a notar la caída de rendimiento. Con lo cual, la otra opción es ir a buscar el disco de 512, como ya te ofrecen, y externamente tener un disco duro adicional que pueda ser Thunderbolt, USB-C o USB 3 simplemente. Lo más rápido posible podría ser un disco de 7200 revoluciones, que ya es un disco rápido, conectado al ordenador externamente y trabajar con las imágenes almacenadas en el disco externo. En mi disco duro de 512 GB lo tengo partido en dos partes. En una parte tengo 200 GB en la cual tengo el sistema operativo y los programas, y en la otra parte tengo 300 GB en el cual uso para albergar las fotografías que trabajo en ese momento. Entonces, la sesión o las sesiones con las cuales estoy trabajando a día de hoy las almaceno en la parte del disco particionado que tengo solo para datos. Con lo cual tengo un disco de 500 GB, 200 para sistema operativo y programas y 300 para imágenes. No es mucho, pero el almacenamiento no lo pongo allí. El almacenamiento definitivo va a un disco externo. Entonces, aprovecho el máximo rendimiento del equipo con el disco interno a máxima velocidad. Y cuando ya he terminado el trabajo, lo saco y lo externalizo al otro disco, con lo cual mantengo la máxima calidad, por lo tanto mantengo la máxima velocidad y en un precio muy contenido. Bien, estas son las preguntas que he recibido hasta el día de hoy. Si te ha gustado este vídeo, por favor ponle me gusta y suscríbete al canal, así estarás siempre al día de los vídeos que voy publicando y los nuevos aprendiendo fotografía que iré publicando también. Y si le das al me gusta me ayudas a promocionar este canal. Muchas gracias y hasta próximos vídeos. Si tienes cualquier duda, en mi web encontrarás tutoriales, cursos o clases particulares para poderte ayudar. Gracias y hasta próximos tutoriales.